tal como lo anunciamos en el segmento anterior, vamos a estar conversando en esta parte del programa con una extraordinaria y destacada atleta de gran performance a nivel mundial, pero de igual manera pues se ha desempeñado de una manera muy brillante en otros roles distintos, como precisamente se ha venido recogiendo en la política, ¿no? Fue ministra del gobierno del presidente Hugo Chávez, presidido por el presidente Maduro. Nos referimos a Alejandra Benítez, además que es diputada suplente a la Asamblea Nacional, y que realmente para nosotros, para este programa, para este equipo de producción, realmente pues es un gran honor, Alejandra, tenerte acá entre nosotros. Y esperamos entonces que esa interacción con nuestro pueblo, ese mensaje fresco, pertinente a la juventud venezolana, al pueblo venezolano, en momentos tan duros, ¿no? Atravesando por un difícil trance, como dijera el comandante Hugo Chávez, creo que va a ser muy bien recibido. De modo que, Alejandra, queremos entonces dejarte en el uso de la palabra, tu derecho de palabra. ¿Cómo estás? ¿Dónde has estado? ¿Qué estás haciendo? Tu incorporación a la política, ¿qué ha significado todo eso para ti en este tiempo, Alejandra? Bueno, gracias Julio, primero por la invitación y gracias, bueno, por este espacio en referencias. Alejandra, bueno, Alejandra está en todos lados. Ahorita me encuentro dividida mis labores, tanto ayudando en el Parlamento, en el momento en que me corresponde ir, sobre todo a sesión o cuando puedo ir a la comisión en la cual estoy con ustedes, pero también a su vez sin dejar mi rol de atleta, que es por lo cual llega a la política, ¿no? Yo siempre hablo de que Alejandra Benítez, más de estar metida dentro del mundo de la política y activista social, Alejandra Benítez, su referencia es que es atleta, ¿no? Tu incorporación, Alejandra, en ese momento, ¿no?, a un rol político, sin que hayas abandonado, ¿no?, digamos, tu esencia, tu actividad en el campo deportivo, es el reconocimiento del comandante Hugo Chávez a esa generación de oro que comenzó a expresarse. ¿Te sientes tú como parte de esa generación de oro? ¿Qué significó en ese momento para ti? Claro, mira, es algo muy importante que a veces la gente no lo sabe, ¿no? Y es bueno decirle a la gente, a los que nos escuchan, a todos los usuarios y usuarias. Alejandra, cuando fue llamada, bueno, yo siempre estuve dentro de las actividades políticas siempre, pero el comandante Chávez siempre tuvo el referente y me dijo: Alejandra, tú eres atleta, no dejes tu espacio. Yo me recuerdo cuando me llamó cuando él mismo me dijo que iba a ser parte de la lista del Distrito Capital para asumir un rol en la Asamblea, y me recuerdo por teléfono que me dijo: lo más importante es que sigas entrenando. Tú no tienes que hacer campaña, me dice. Tu campaña es estar entrenando en clasificarte a las Olimpiadas. Esa es tu mejor campaña. Siempre hablaba de que él tenía muy claro que mi rol era dentro de los espacios deportivos. Y bueno, y fue porque él me conoció en esa movida, en las actividades, en la lucha reivindicativa de los atletas. Nosotros fuimos los que conformamos las primeras mesas de debate para solicitar y para introducir el proyecto de ley del deporte. Nosotros hicimos ese movimiento exactamente en el año 2003, si no me equivoco, sí, 2002, 2003, por ahí. No, mentira, 2002 fue cuando nos levantamos a principios del 2002. Ahí fue cuando nosotros iniciamos las mesas de debate para nuestro proyecto de ley. Y bueno, estuvimos en todas las luchas reivindicativas, cuando antes no nos daban no nos pagaban la beca, éramos los que salíamos a defender el derecho de los compañeros. Siempre estuvimos en todos los movimientos y bueno, así fue como, bueno, no como conocí al comandante Chávez, porque lo conocí muchísimo antes, pero sí como él nos descubrió en ese trabajo del colectivo con nuestro colectivo deportivo. Claro, podría decirse, Alejandra, para que nuestro pueblo se ubique, de que en el mundo deportivo, en la actividad deportiva,
pudiésemos hablar de un antes y después con la llegada del comandante Hugo Chávez, con el desarrollo de una política deportiva que comenzó precisamente a pensar en los atletas, a darle mayor importancia y preeminencia a los atletas, el hecho de incorporar a Alejandra Benítez, atleta, ¿no?, a una responsabilidad más adelante, ¿no?, de prácticamente dirigir de manera colectiva lo que era la rectoría del deporte, pudiera, digamos, establecerse que hay un antes y después de la actividad deportiva a la llegada del comandante Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana, Alejandra. Yo siempre digo eso, ¿no? Yo creo que esa es una de mis banderas, que yo hablo que el deporte se vive en dos etapas, antes y después del comandante. Antes, cuando nosotros éramos solamente utilizados, éramos una medalla. Éramos una medalla, era el que ganaba, el que servía, el que no ganaba se podía ir, ¿no? No lo tomaban en cuenta. Cuando el comandante habló de su generación de oro, que a veces nos sentimos, los atletas, nos sentimos tocados cuando quieren decirle generación de oro a toda la juventud, lo sentimos muy nuestro, porque eso fue cuando llegábamos de una competencia, justamente hoy casualmente estábamos chequeando las fotos, cuando yo le entregué el estandarte, que fui abanderada de los Juegos de Buenos Aires, Suramericanos de Buenos Aires, y ahí él le anunció al país que habíamos roto las 1000 medallas en ciclo olímpico. Y ese día él dijo, esta generación cargada de oro, mi generación de oro, porque cuando hablaba de la generación de oro, era la generación que traía las medallas de oro. Claro. Entonces, bueno, el comandante Chávez siempre nos tuvo presente, desde el primer año abrió su... Yo me acuerdo que cuando los conocimos a él era en un acto donde nos entregaban unos reconocimientos, su primer acto de reconocimiento a los atletas, y uno lo notaba, ¿no? Antes nosotros veíamos al típico presidente que lo que hacía era saludarnos de lejos, abrazarnos, la foto, era así, muy montado. Como el comandante Chávez no, con el comandante Chávez era hablar de qué disciplina eres, se interesaba, pendiente de que sus atletas viajaran, de que sus atletas se sintieran bien, nos preguntaba, nos llamaba. Más de uno estábamos en competencia, terminamos de competir, mira, te está llamando el presidente, y todo el mundo, el presidente te llamaba y te preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Te sentiste bien? Felicitaciones. O cuando perdía, bueno, será para la próxima. Siempre había una palabra, siempre había algo, bueno, ese era el comandante Chávez, era su esencia. ¿Cómo a partir del resultado y cómo se organizaban los eventos mundiales, Alejandra, de alguna manera pues eso era expresión del mundo que teníamos? Es decir, había un acento puesto a estar en acompañar al atleta, o era más una visión mercantil de este tema? Bueno, el deporte de por sí es difícil sacarlo de ese mundo todavía, del mundo de la comercialización, de ese mundo del marketing, del mercadeo. Es bien difícil porque, bueno, en la televisión el deporte no vende, entonces así lo ven las grandes televisoras. Cuando tú vas a una radio y tú quieres hacer un programa deportivo, te dicen una vez, el deporte no vende. Tienes que hacer béisbol, fútbol y baloncesto para que ellos activen sus maquinarias. Los grandes patrocinios de las empresas privadas van a los 3 típicos deportes, o los deportes que son los que ve la gente en la televisión. Y bueno, ese mundo realmente todavía se maneja, porque el deporte no es una cuestión solamente de políticas nacionales, el deporte trae una política arrastrada internacional, porque nos regimos bajo calendarios internacionales. Entonces, bueno, esa movida todavía existe. Aquí en Venezuela se ha roto, sobre todo se rompió todo esto con la ley del deporte. Cuando se creó el Fondo Nacional del Deporte, que nosotros le sentíamos al comandante que necesitábamos que todos los deportes... ¿Allí hubo participación de los atletas en el debate, sí, Alejandra? Todo. En la ley del deporte, nosotros hicimos el debate previo antes del proyecto, se introdujeron 2 proyectos de ley, y después para la aprobación eso sí fue el debate
el debate duro, estuvieron dentro de la comisión muchos compañeros. Yo me recuerdo en ese momento estábamos muchos de nosotros en el exterior y estaban nuestros compañeros debatiendo. Y aquí se divide la cosa, aquí están los atletas que son los atletas que saben del olimpismo, están los atletas que conocen del mundo interno. Entonces yo soy de la que me maneja en el mundo olímpico. Y por un momento quisieron decirnos aquí las grandes empresas y los grandes clubes, la empresa privada que se maneja aquí, porque las federaciones deportivas tienen que tenerlo claro nuestros televidentes, las federaciones, las asociaciones son entes privados, pero que chupan todo del Estado, entonces que no se autofinancian, o sea, no tienen financiamiento propio. Ellos son los chupasangre del Estado y al final cuando quieren hacer una política, la política es privada. Entonces esas organizaciones privadas nos quisieron atacar y decir que nos iban a quitar todas las federaciones deportivas con esa ley, que iba a llegar el Comité Olímpico Internacional por la Carta Olímpica. Que nos iban a desafiliar inclusive. Sí, ¿no? Hablaban de amenazado de participar en los Juegos Olímpicos. No, terrible. Entonces cuando se abrió ese debate, yo me recuerdo que yo vivía allá, yo estaba viviendo en Francia, estábamos entrenando allá, y yo llamo a Héctor, cuando Héctor estaba en el ministerio, y yo le digo a Héctor, Héctor, es el momento, ¿me puedes mandar un pasaje? Yo tengo como decirle a ellos que no, porque yo me manejo en el mundo olímpico. Y a mí sí que la Carta Olímpica la puedo leer aquí, se la puedo decir a cualquiera de manera instantánea, ¿no? Y cuando llegamos a una reunión donde estaban todos los buitres, como les digo yo, todos estaban sentaditos en la mesa con el jefe de la banda, estaban ahí, invitaron a una reunión en colectivo, nos dicen la invitación a todos para el debate abierto. Bueno, ellos saben que Alejandra estaba bien lejos. Bueno, yo, cosa que me cuesta mucho ser discreta cuando llego a mi país, lo tuve que hacer ese día. Y llegamos al debate el día siguiente. Y bueno, cuando ellos observaron que llegamos nosotros, que llegó la Comisión Nacional de Atletas de Venezuela, porque tenemos una comisión, tenemos participación, y yo era la representante ante el Comité Olímpico. Y llegamos ahí y le aclaramos al mundo entero. Yo le decía a Héctor, todas las cámaras, póngalas ahí. De lo que se trataba realmente. Claro, porque de lo que se trataba era que la única fórmula de que alguien nos desafilie a nivel internacional es que nuestros organismos nacionales lo soliciten. Entonces cuando le dijimos eso al país, le dijimos, ellos van a ser los saboteadores del deporte si nos desafilian y no competimos a nivel internacional, es culpa de nuestras federaciones. En ese momento los buitres, bueno, quedaron desmantelados. Bueno, Alejandra, vamos a cumplir un corte, ¿no? Y al regreso, recordamos pues a los televidentes que estamos conversando con Alejandra Benítez. Vamos entonces a seguir ahondando en este tema tan interesante, ¿no? Pero también quiero que entremos en tu rol, ¿no? Sin perder tu rol de atleta, vamos a entrar también en tu rol social, en el trabajo que estás desarrollando y sobre todo un poco también analizar la coyuntura por la cual atraviesa el país. Vamos entonces a un corte y regresamos con su entrevista del día de hoy.